seguimos trabajando con el gestor de base de datos SQLite y vamos a implementar una aplicación utilizando la interfaz visual con TK-Inter y el acceso a base de datos SQLite. Es muy posible que necesitemos en algunas situaciones acceder a la base de datos SQLite desde una aplicación con interfaz visual. Implementaremos el mismo problema que resolvimos cuando trabajamos con el gestor de base de datos MySQL, o sea, una interfaz visual que se comunicaba con el gestor de base de datos MySQL. Ahora lo hacemos con el gestor de bases de datos SQLite. El problema, recordemos, era desarrollar una aplicación visual con la librería TK-Inter que permita implementar los algoritmos de la carga de artículos, consulta por código y listado completos. Vamos a trabajar con la misma base de datos BD1 que creamos en el concepto anterior con SQLite, con su tabla de artículos con los campos código, descripción y precio. ¿Sí? Entonces tenemos que implementar una ventana en la cual va a haber un notebook que va a haber tres pestañas: carga de artículo, consulta por código y listado completo. En la primera carga de artículo se va a ingresar la descripción del precio, la interfaz de la consulta, ingresaremos el código, mostraremos la descripción y el precio, y finalmente el de la interfaz para el listado completo. En un scroll del text vamos a mostrar todos los datos. Y dijimos, igual que cuando trabajamos con MySQL, para trabajar un poco más ordenado, vamos a resolver este problema dividiendo en dos módulos la aplicación: el formulario artículos, donde va a estar toda la parte visual, y el módulo artículos, que es la que se va a conectar con el gestor de base de datos SQLite. Vamos a crear primero una carpeta llamada proyecto 4. En un momento creamos el proyecto 3 para con MySQL cuando hicimos. Ahora vamos a crear una nueva carpeta proyecto 4. En esta carpeta proyecto 4 vamos a crear dos archivos: el archivo formulario artículos y el otro archivo que va a ser artículos.python. Bueno, para no tipear absolutamente todo, vamos a traernos el código y lo vamos a analizar. Bueno, la de formulario artículos, y también nos vamos a traer la de artículos Python. Pero vamos a empezar analizando el de formulario artículos. Vamos a grabar los dos archivos. Bueno, formulario artículos, vamos a ver primero la parte visual. Os recordar, para implementar la interfaz visual tenemos que crear primero, ¿se acuerdan? El objeto de la clase TK, que es la ventana propiamente dicha, que es cuando llamamos a setTitle, a title, mantenimiento de artículos. Ahí es donde aparece mantenimiento de artículos. Creamos un notebook, que es un cuaderno, que es el que va a tener las distintas pestañas, el cuaderno o la clase notebook, que le pasamos referencia de la ventana que acabamos de crear. El cuaderno lo ubicamos columna 0, fila 0, es lo único que va a haber como principal, el elemento principal. Después llamaremos myLoop. Y cada una de estas pestañas hemos hecho un método: cargar artículo. Pasemos a ver ese cargar artículo. Creamos un objeto de la clase frame. El objeto de la clase frame lo añadimos al cuaderno 1 llamando el método adds. Ahí le pasamos página 1, que es el objeto de la clase frame. Carga de artículos, que es el título de la pestaña, carga de artículos. Seguidamente creamos un label frame que va a agrupar, que le pasamos como parámetro justamente el frame. El label frame es este de acá que aparece artículo, como vemos el tag, el parámetro tag indica el título que va a tener el label frame, que dice artículo. ¿Qué vamos a ir agregando en este label frame? Bueno, los dos labels y los dos controles entry. Label frame 1, bueno, label 1, que es el que dice descripción, y tenemos que disponer el control entry, que yo le he llamado entry descripción. Tenemos que asociarle a ese control entry en el parámetro text variable un objeto de la clase stringVar, porque después rescatamos el dato que carga en el control entry a partir del objeto stringVar. Creamos también exactamente lo mismo, la label 2 y el entry precio. La label 2, que es la que dice precio, y el entry precio. Y un botón para confirmar.
vamos a analizar justamente cómo funciona antes ahí con la parte visual, que es lo hemos tratado bastante. Vamos cuando se presiona el botón confirmar, que se va a agregar una fila en la tabla de artículos. Cuando se presiona el botón confirmar, acá tenemos el botón, el que tiene la etiqueta confirmar, llama al método agregar. El método agregar es un método de la misma clase, por eso va self. Vamos al método agregar. El método agregar, vamos a crear una tupla con los dos controles entry. Los controles entry dijimos que los extraemos de los string bar, descripción carga, llamando al método get. Ya tenemos los textos que cargo en descripción y precio. ¿Sí? Si lo ejecutamos, ¿sí? Si acá carga kiwi y precio 78, cuando presione el botón acá agregar, se ejecuta el método agregar, se crea una tupla con kiwi y 78, que los sacamos de los controles, en realidad no entry, sino los string bar, que están asociados con los controles entry entre datos. Y ahí nomás llamamos el método alta de la otra clase. Artículo 1, como vemos acá, lo definimos, artículo 1 es de la clase artículos, que está en el paquete artículos que lo hemos importado, el módulo artículos, digamos que está acá en la otra pestaña. Entonces yo cuando presione el botón, acá hemos dicho agregar, creo una tupla y llamo alta. El método alta llega a la tupla con kiwi 78. Creamos un objeto de clase cursor. Primero abrimos la conexión llamando al método abrir. ¿Cómo abrimos la conexión? En SQLite, del módulo SQLite 3, que lo hemos importado, nos conectamos y estamos trabajando con la base de datos que habíamos creado hace un rato llamada BD1, cuando vimos en el concepto anterior cómo crear bases de datos con SQLite. ¿Sí? Y la habíamos creado y ya le habíamos cargado algunos datos. Retornamos la conexión, creamos un objeto de la clase cursor, especificamos un string con el comando insert, parametrizando la descripción y el precio, e inmediatamente llamando executes del objeto cursor, pasándole el string con el comando SQL y la tupla que llega como parámetro, que llega kiwi 78. El commit es el que confirma la inserción en la tabla de la base de datos SQLite y cerramos la conexión. Como vemos, después va a salir el método alta. Vamos a mostrar con show info que los datos fueron cargados correctamente. Los datos fueron cargados correctamente. Y posteriormente borramos los string bar para que se borre de pantalla los dos controles entry. Ahí ya tenemos resuelto y visto paso a paso cómo es la carga de artículos. Pasemos a ver ahora la interfaz para la consulta. La interfaz de la visual para consulta es la segunda pestaña, esta de acá. La segunda pestaña, vamos a ver, la llamamos desde el init del formulario artículo consulta por código. Vamos a consulta por código, es la segunda página, o sea, el segundo frame. Lo añadimos al notebook, al cuaderno 1, diciendo consulta por código para la pestaña que aparece ahí. Un label frame donde vamos a poner todos los elementos visuales, que dice artículo acá arriba, y empezamos a crear las tres labels. Acá vemos los tres labels, label 1, 2, 3, y los controles de tipo entry asociados a objetos de la clase string bar, uno con código, descripción y otro con precio, que van a estar asociados a los tres controles entry, y un botón para consultar que va a llamar ahí al método consultar. Pasemos a ver qué va a suceder cuando llamemos al consultar. El consultar, vamos a crear una tupla va a tener un solo elemento. En Python, cuando tiene un solo elemento, sí o sí tenemos que poner una coma después de ese elemento, para que sepa Python que estamos haciendo referencia a una tupla. Datos es una tupla de un elemento. Llamamos al método consulta, ¿sí? Cuando yo cargue un código de artículo y presione consultar, viene consulta. Se crea una tupla con este código. Y llamamos al método consulta y le pasamos la tupla. Vamos a ver qué nos devuelve la respuesta del método consulta de la clase artículo. El consulta va a abrir la conexión, va a crear un objeto de clase cursor, vamos a llamar execute y le vamos a pasar un comando SQL parametrizando en el where el código que queremos consultar. Y llamamos al método
fetch all del objeto de la clase cursor y nos va a devolver o una lista con un elemento o una lista vacía. Entonces yo cuando presione consultar, ahí vemos que se recupera la descripción y el precio. Yo presioné acá consulta, me devuelve una lista. Si la lista estuviera vacía, por ejemplo, si yo quiero consultar uno que no exista, me va a decir no existe un artículo con dicho código. ¿Por qué? Porque en respuesta se guarda una lista vacía. El len, esta función me devuelve la cantidad de elementos de la lista, que me va a devolver 0. ¿Es mayor a 0? No. Por el else borramos descripción y precio y mostramos que no existe un artículo con dicho código. Mostramos no existe un artículo con dicho código. Si cargamos un código que sí existe, el len acaba de devolver un 1 porque hay un elemento en la lista y decimos de la respuesta, que es la lista, accedemos a la primer componente de la lista y como me devuelve una tupla, en su índice 0 está el primer elemento de la tupla que está en la descripción. Y en el segundo elemento de la tupla que me devuelve, que está en la lista, porque es una lista con un solo elemento, pero con una tupla con dos elementos, la descripción y el precio. Lo pasamos a mostrar. Bueno, ahí tenemos, resulta la consulta. Vamos a ver el listado, que es donde mostramos, inclusive acá estamos viendo lo que habíamos cargado recientemente. Acá lo que hacemos, mostramos todos los datos de la tabla. El listado completo, por un lado tenemos la interfaz visual, con un botón y un scroll text. Bueno, creamos un frame, lo añadimos a ese frame al notebook, al cuaderno 1, diciendo listado completo en la pestaña, y creamos el label frame 3, un botón, listado completo, y un scroll text, donde vamos a mostrar todos los datos. Si se presiona el botón, llamamos al método listar, que es el que se va a comunicar con el objeto de la otra clase. El listar, vamos a ver. El listar, lo primero que hacemos es llamar al método recuperar todos del objeto de la clase artículos. El recuperar todos abre la conexión, crea un objeto de clase cursor y llamamos al execute y le pasamos un string con el comando SQL. No lo parametrizamos porque vamos a recuperar todas las filas de tabla de artículos. Y llamamos al método del objeto de clase cursor fetchAll, que va a devolver una lista con cada una de las tuplas que coinciden con las filas de la tabla de artículos. Esa lista, ¿qué hacemos? La recorremos con un for y vamos insertando en el scroll text, que previamente lo borramos llamando el delete desde la fila 1, columna 0, hasta el final, que borre todo el scroll text, por si ya hemos hecho consultas anteriormente. Y después, mediante un for, recorremos la lista y vamos añadiendo de cada uno de los elementos de las tuplas, porque en este for vamos recuperando cada tupla de la lista y vamos disponiendo descripción y la descripción propiamente dicha recuperada y su precio. Ese for se repite tantas veces como elementos tenga la lista. Cada elemento de la lista es una tupla con el código, descripción y precio. Bueno, con eso hemos terminado de explicar todos los pasos necesarios para poder cargar datos en la tabla de artículos, consultar y obtener el listado. Una última cosa que vamos a hacer acá es de que uno después cómo lo va a entregar al cliente esta aplicación. Normalmente uno no lo va a ejecutar desde el Visual Studio Code. Lo más común es poder crear un acceso directo. Vamos a crear un acceso directo y ver cómo el equipo donde se tiene que ejecutar debe estar instalado Python, sí o sí. Uno va a crear, vamos a cerrar esta y vamos a crear un acceso directo. Nuevo acceso directo. Y lo que en el acceso directo vamos a llamar al programa Python W para que no nos cree una consola, sino que arranque directamente la aplicación visual. Indicamos el nombre de la aplicación que vamos a ejecutar. La principal es la que estamos ejecutando, formulario artículos, que dijimos que la estamos almacenando en unidad C, Python ya, proyecto 4. Siguiente, y ahí tenemos nuestro acceso directo. Desde acá, haciendo doble clic, ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose. Tengamos en cuenta que solamente en el equipo donde se vaya a ejecutar necesitemos que esté instalado el Python. Y por supuesto que exista la base de datos BD1 que hemos creado en algún momento, ¿sí? Podemos seguir agregando, consultando sin necesidad de que estar en el Visual Studio Code.
y abrimos la aplicación de esta forma con un acceso directo sin necesidad de ninguna ventana de consola. Bueno, hasta acá hemos explicado entonces cómo hacer una aplicación visual con Python, que ya habíamos visto esta interfaz TK-Inter, pero ahora le hemos implementado la conexión al gestor de base de datos SQLite. Tengan en cuenta, a diferencia del MySQL, acá no necesitamos ningún gestor de base de datos que esté ejecutándose en segundo plano, como hacíamos con MySQL. Acá directamente ya está empotrado en el mismo Python el gestor de base de datos SQLite. Bueno, hasta acá finalizamos el video. Gracias.